Hola, vamos a ver una previa de la Vuelta a Portugal que comienza el día 4. Este año será su edición número 82. Evidentemente no se corresponde con el número de ediciones de la Vuelta a Portugal porque la edición número 81 quedó en el recuerdo en el año 2019. En el 2020, con motivo de la pandemia, se le llamó edición especial porque fue fuera de tiempo. Fue la Federación Portuguesa de Ciclismo la que asumió el riesgo de organizar la prueba y no le pusieron el número ordinal de 82 como le correspondía, le pusieron una edición especial en previsión de que a lo mejor no podía terminarse la vuelta a causa de la pandemia. Vamos a ver en acción al Tridente Galego. El Tridente Galego que ya en su edición de 2013 contó con la presencia de Alex Marque, de Gustavo Veloso y de Delio Fernández en un equipo, el OFM, en una edición de la Volta que ganó Alex Marque. El Tridente Galego se presenta este año en el Tavira, después de que Gustavo Veloso dejase la disciplina del V52 Porto y pasase al Tavira, y de que Samuel Blanco, campeón de España de aficionados el año pasado con el Freud, este año firmase por el Tavira. Así pues, Alex Marque, Gustavo Veloso y Samuel Blanco componiendo el Tridente Galego en el Tavira. Desde el año 2006 a 2015, en 10 años, hubo 8 ediciones que ganaron 3 corredores gallegos. David Blanco, 5 ediciones, Alex Marque, 1 edición y Gustavo Veloso, 2 ediciones. Vamos a repasarlas. La primera victoria de David Blanco fue en el año 2006. En 2007 ganó Xavi Tondo y volvió a ganar David Blanco en el año 2008. En 2009 y en 2010, 3 ediciones seguidas que ganó David. Luego se marchó para el Geos y volvió en 2012 de nuevo a ganarla con el FP. En 2013 la ganó Alex Marque. En 2014 Gustavo César Veloso y repitió en 2015. Así pues, 8 vueltas de los 3 corredores gallegos en 10 ediciones. Vamos a ver ahora los perfiles de las etapas. La etapa prólogo se celebra en Lisboa, una crono de 5,5 km aproximadamente. Y la primera etapa entre Torres Vedras y Setúbal, con un puerto de montaña de segunda categoría a 13 km antes de la meta. Si los sprinters pasan esa dificultad, pues será una de las pocas oportunidades que tendrán los sprinters de disputar una etapa con llegada masiva. La segunda etapa entre Pontesor y Castelo Branco es una etapa que tiene 3 dificultades montañosas y que puede dar lugar a que haya una llegada selectiva. Desde Sertá a Covillá puede decirse la etapa reina, con ese final en alto en Covillá, con más de 20 kilómetros de subida final, unos 26 kilómetros de subida final hasta Covillá, un clásico dentro de la Serra da Estrela en la Volta a Portugal. La siguiente etapa es de Belmonte a Guarda, que también es un clásico en las llegadas de la Volta a Portugal. La llegada a Santo Tirso también es selectiva, llegarán pocos corredores los que lleguen a disputar la etapa. Entre Viana do Castelo y Face, próximo a Galicia, es otra etapa que también se puede resolver al sprint. Etapa entre Felgueiras y Bragança. Los equipos tienen mucho que trabajar en favor de sus líderes que van a estar colocados entre los 10 primeros de la ciudad. La etapa entre Bragança y Montalegre
si bien no va a ser definitiva, sí provocará alguna eliminación de algunos de los favoritos, porque en los últimos 60 kilómetros pican todos hacia arriba y se endurece mucho más en los últimos 10 kilómetros. Es en la Serra do Larouco y suele tener muchos aficionados gallegos en las carreteras. Entre Boticas y Mondín de Basto, 145 kilómetros con la subida final al Alto de Señora da Grasa. Es espectacular. La carretera va rodeando prácticamente el monte hasta llegar al santuario. Son 10 kilómetros plagados de gente que viven realmente lo que es la Grandísima de Portugal. Aquí normalmente llegan los 10 corredores que están disputando la Volta a Portugal, llegan casi prácticamente todos juntos marcándose unos a otros y al final las diferencias son escasas. Va a ser la que establezca el definitivo top 10. La última crono que se va a disputar este año en Viseu, que alterna con Lisboa, sobre un recorrido de 20 kilómetros, es la que decide definitivamente los puestos de podio de la Grandísima de Portugal. Este año Movistar anunció su regreso a la Volta a Portugal después de 19 años sin disputarla y Nelson Oliveira vendrá acompañado de los jóvenes valores del equipo. Es el único equipo UCI Pro Tour que vendrá a participar y después habrá 4 equipos españoles: el Euskaltel, el Burgos BH Caja Rural y Care Pharma, el Kelly, el Rally y el Israel Cycling Academy, el Vingual, el Swift y el Bini Zabu, y los continentales, el Radio Popular de Portugal y el Louletano, el LA Aluminios y el Antarte, el Porto, que será el rival a batir, y el EFAPEL, el Mortagua, en el que milita el cambadés Ángel Sánchez, y el Tavira, en el que milita el tridente galego, que esperamos que todos ellos tengan suerte. Un año más, una gran edición de la Grandísima y poder estar presente en ella como estuvimos prácticamente los últimos 20 años.